si tú crías a un ser humano disfuncional en algunos aspectos, va a generar ciertas problemáticas a nivel social. La realidad es que la educación sexual que se da actualmente sigue siendo escasa, no se llega a profundizar en la materia en sí. Creo que lo puedes tener una conversación con un niño sobre cualquier cosa, ningún tema tiene por qué ser un tabú para hablarlo con un niño, solo tienes que adecuarte a la edad que tienes y explicárselo con otras palabras para que lo entienda. El silencio, el miedo, es una forma de educar las sexualidades. Las familias en concreto tienen ganas de ayudar a sus hijos a vivir mejor, a ser más felices. El porno, tú no lo encuentras, el porno te encuentra a ti. Con 5 añitos yo de pequeño, se me puso eso de repente y me quedé con los ojos abiertos, como plato. ¿Creen ustedes que el sexo real se parece a la pornografía? Para nada, para nada. No. ¿Les da mosca a ustedes hablar de esto de sexo? Hombre, No mosca mucho. no, pero sí que no hablo de esto porque me siento incómoda. ¿Por qué? No sé, es algo que no tengo normalmente como para hablar. ¿Y ustedes? No, para mí es algo normal, la verdad. Lo suelo hablar mucho a lo largo del día, varias veces, continuamente. ¿Y recuerdan cómo fue la primera vez que accedieron a información sexual sobre Sí, sexo? mediante charlas en el instituto. Sí, mediante charlas en el instituto. Todos igual. Yo no tuve muchas charlas en el instituto, no me dieron charlas de ellos. Ajá. Y yo básicamente, pues yo sé lo que decía mi hermano, mi madre a lo mejor. Tradición oral, que se llama, ¿no? Familiar, lo que se dice. ¿Y acceso al sexo a través de la pornografía? Sí, la primera... Pues el primer contacto yo con eso lo tuve con 5 añitos, ¿Por qué? de pequeño sentado en mi casa, a las 2 de la mañana, eso ya un programa en la tele que era porno básicamente. Ajá. Y pues con 5 añitos yo de pequeño se me puso eso de repente y me quedé con los ojos abiertos, como plato. Pero fue sin querer. Claro. Ah, vale, vale. Sin querer queriendo, Sin que querer estaba queriendo. cogiendo carrerilla ya. ¿Creen ustedes que el sexo real, el sexo cotidiano, se parece a la pornografía? Para nada. En nada. Para nada. No. Porque creo que en la pornografía se utiliza mucho a la mujer como un objeto sexual y no se le tiene en cuenta absolutamente nada los gustos o preferencias de ella. Se le trata como algo que es un trozo de carne que utilizas para desfogarte y lo puedes tratar como quieras, abusas de ella físicamente, la agredes verbalmente y un montón de cosas más, y no es lo que practicas normalmente en el sexo cuando lo tienes. ¿Pero en algún momento han pretendido utilizar prácticas vistas en una película creyendo que era lo normal y lo que le gustaría a la chica o algo así? Pues a lo mejor en los primeros encuentros sí. Es decir, a lo mejor esto funciona. Y darte cuenta de que no. Porque a la persona no le gusta, porque no son las formas, no es la manera. Y te das cuenta de que no. Y tenemos una visión del sexo, los chicos ahora, ¿eh? Una visión del sexo un poco heredada, un poco machista, un poco de tratar a las mujeres, a las chicas, como objetos, como antes decía Arena. Yo lo tengo súper claro. A día de hoy sigue habiendo personas que no se han actualizado y que se siguen cometiendo prácticas que no tienen ni pies ni cabeza. La realidad es que si tú eres consciente de lo que estás haciendo, siempre tiene que ser consensuado, de mutuo acuerdo, hablado y no tener tabús con la persona con la que lo vas a tener. Al final es un momento muy íntimo de ambas personas y a más lo hables, más lo vas a disfrutar. Que hay muchos chicos que, por ejemplo, yo sí los he escuchado hablar y dicen muchas bastadas sobre con su pareja y demás, que yo jamás los diría. Pues no me parece correcto, la verdad. Y si no fuera por el acceso a la pornografía, ¿cómo creen que pudo haber sido el acceso al sexo por parte de ustedes, a la información sexual? A ver, hoy en día hay muchas redes sociales en las que se van difundiendo ese contenido y al fin y al cabo va a llegar un día que te va a tocar a ti verlo. La realidad es que la educación sexual que se da actualmente sigue siendo escasa, porque más allá de ponerse un condón y cómo protegerte a ti frente a una GTS, no se llega a profundizar en la materia en sí.
Durante siglos y siglos ha sido un pecado, algo inmoral. Se le ha tildado de vicio, ha quedado relegado al espacio de lo prohibido. Pero a día de hoy, el sexo está por todas partes. ¿Cómo es que nos cuesta hablar tanto de ello? La sexualidad es una parte fundamental de nuestras vidas, aunque sigue siendo un tema tabú. Es muy importante el autoconocimiento, el desarrollo de nuestra personalidad. Si tú crías a un ser humano disfuncional en algunos aspectos, va a generar ciertas problemáticas a nivel social. Nos da pudor, pero también nos preocupa. La educación sexual es esencial para el desarrollo de las personas desde su juventud. ¿Cómo se está haciendo en la escuela? ¿Es suficiente con un par de talleres? Porque es cierto que se hacen en algunas cuestiones educación sexual en algunos centros, pero no es una educación sexual integral. Quiero que le expliques a los hombres dónde está el clítoris, para empezar. Es un punto muy favorable para nosotras. Mi experiencia es que se repite constantemente el argumento de me da miedo la reacción de las familias. ¿Y las familias? ¿Se habla con naturalidad de sexo en casa? El silencio, el miedo, es una forma de educar las sexualidades. Las familias en concreto tienen ganas de ayudar a sus hijos a vivir mejor, a ser más felices. El porno, tú no lo encuentras, el porno te encuentra a ti. El porno, esa industria millonaria que está más presente que nunca en nuestras vidas, se ha convertido en una de las principales fuentes de información de la juventud. Y en Internet, desafortunadamente, toda la información que encuentran está en el mundo de la pornografía. Un porno que no muestra la diversidad y que erotiza la agresividad. Muchos lo señalan como el causante del aumento de la violencia sexual entre menores. Yo creo que estamos más introducidos a tener relaciones sexuales que sean violentas en ese aspecto, con bofetones, cachetadas, insultos, escupitajos, porque es a lo que nos hemos acostumbrado. En Informe Trópico toca responder a preguntas incómodas, toca enfrentarse al tabú. El tema del sexo siempre ha sido un poco tabú, y en estos tiempos en los que estamos tan expuestos a contenidos sexuales, parece que todavía sigue siéndolo, ¿no? Hombre, es que tenemos que partir un poco de dónde venimos, ¿no? Para saber en dónde estamos. ¿Y dónde venimos? Pues venimos de una sociedad tradicional, con el franquismo y el papel tan relevante que tuvo la Iglesia Católica. La sexualidad ya de por sí era un tema tabú, aparte de los tabúes sexuales que existen. Bueno, pero el franquismo hace tantos años que desapareció, sin embargo ese peso parece que sigue cayendo sobre nosotros, ¿o qué? Hombre, pongamos de ejemplo ciertos tabúes. La menstruación femenina sigue generando cierto rechazo. ¿Podemos hablar de la masturbación tranquilamente? Con el paso y las nuevas socializaciones de nuevas generaciones, sí se ha normalizado más. Pero, por ejemplo, dime tú, en tu generación, la masturbación era un tabú tremendo. Soy Julio Marín Blanco, soy antropólogo social y soy presidente de la asociación Antropolea. Desde esta asociación intentamos visibilizar la antropología y llevar a cabo una labor profesional, eficaz y eficiente en el entorno donde vivimos. En cuanto a la educación sexual, hemos tenido la suerte de poder hacer un proyecto de evaluación y diagnóstico sobre el impacto que tienen los talleres sobre educación sexual en distintos lugares como institutos, centros de menores, centros de migrantes. Y lo que sacamos en claro por ahora en este diagnóstico es que es muy importante darle un espacio para que los jóvenes puedan preguntar curiosidades e inquietudes que tengan sobre la sexualidad. Probablemente en Canarias tendríamos que
pensar a lo mejor en el año 86, cuando empezó el programa Arimaguada, que empezaron a tener que construir las primeras herramientas para trabajar en aula. Era una visión, ¿verdad?, todavía de la sexualidad muy centrada en lo genital, en la reproducción y, por tanto, pues muy enfocada a unas edades en concreto, ¿verdad? No se trabajaba la educación sexual a lo mejor a lo largo de todo el ciclo vital. En tu cuerpo tenemos glándulas del tamaño de las almendras. Maybe a diagram will help. La diversidad sexual, vamos, inexistente, ¿sabes? Sí. Todo como muy heterocéntrico, todo muy centrado en la reproducción. El placer probablemente no sabemos, o sea, no sabemos cómo lo trataban porque tampoco se ve un clítoris, ni se nombra el glande. Curioso. Es como muy infantil también, ¿no? O sea, es como hacer educación sexual con dibujitos como un poco infantiloides, ¿no? Que al final son jóvenes que pueden tener pensamiento crítico, que no hace falta ponerle dibujitos, ¿no? Sí, sí, un poquito... Probablemente los inicios también, ¿verdad? Pues empezaron a imaginar cómo hacerlo y cómo... Y bueno, empezamos así, pero esperemos que vayamos mejorando. Vale, hemos visto úteros, ovarios y trompas, montones. El resto del cuerpo no aparece, el resto del cuerpo sexuado no es importante. Al final es el modelo de sexualidad que todavía sigue por ahí medio escondidillo, ¿eh? Que tampoco ha desaparecido tanto. Pero bueno, ha habido avance. Pues yo soy Ana, soy psicóloga, experta en sexualidad y en relaciones interpersonales y soy integrante del colectivo Arimaguada, que es un colectivo que lleva más de 40 años de andadura, es un colectivo referente y que ha sido pionero tanto en la incorporación de la educación afectivo-sexual integral en los centros educativos de Canarias, como en la articulación de un montón de procesos comunitarios, de elaboración de materiales didácticos, de incidencia política y sobre todo yo creo que de creación de espacios para la reflexión, para la formación y para la acción con el resto de tejido social de las islas para promover y para reivindicar los derechos sexuales y reproductivos para todas. Ana, el colectivo Arimaguada, que tú representas, presentó a finales de marzo en el Parlamento de Canarias un manifiesto ante el futuro de la educación sexual en Canarias. ¿Y qué es lo que se dice en ese manifiesto? 118 entidades de Canarias que están representadas de colectivos de muchos índoles, que hemos querido alzar nuestra voz conjuntamente porque creemos que la educación afectivo-sexual nos incumbe a todas. Pero ¿cuál es en concreto la petición que se formula en ese manifiesto? Varias cosas. Lo primero que se pide en ese manifiesto es que se aborde en Canarias de una vez por todas una educación afectivo-sexual, pero no cualquiera. Una educación afectivo-sexual integral, feminista y comunitaria, porque creemos que eso es lo que va a posibilitar de verdad construir relaciones positivas, saludables, igualitarias y biografías diversas en identidades, en orientaciones, porque es cierto que se hacen en algunas cuestiones educación sexual en algunos centros, pero no es una educación sexual integral. Falta que las instituciones educativas en concreto den instrucciones concretas, haya un plan concreto. ¿Están a la altura los planes de estudios para esto, los planes de educación? La educación sexual es absolutamente necesaria y es cierto que tiene que haber un plan integral que la acuerpe. Hay muchas cositas, pero están inconexas. Bueno, soy Noelia Hernández González, soy sexóloga de Vulva Revolution, que es una empresa canaria que ofrece servicios de educación sexual en toda Canarias. Y uno de nuestros proyectos más grandes lo estamos llevando a cabo con la Dirección General de Juventud, que es Consexus.
Y también hacemos intervención y acciones directas con jóvenes, como no, y con las personas adultas que están en la vida de estos jóvenes, profesionales, familias y demás. Pues a la juventud yo le diría que buscaran personas de referencia, de confianza, donde poder acudir y que demanden, que se les oiga su voz, que son ellos y ellas las protagonistas de su educación sexual, que lo reivindiquen. Lo que llama la atención es que Canarias fue pionera en otros momentos, ¿verdad? En otras épocas, en cuanto a la educación afectivo-sexual integral, estaba incorporada de manera reglada y sistematizada en los centros escolares, pero además existían un montón de medidas en el plan de atención a la sexualidad juvenil que existió a final de los 90 en Canarias y que ha sido pionero y ha sido motivo de estudio en el Estado español y fuera de él. ¿En qué momento se perdió esa iniciativa tan pionera? Sí, centros de planificación familiar que existieron en todas las islas, consultas jóvenes donde la gente joven podía ir a consultar sus dudas sobre la sexualidad de manera individual, en grupo, teléfono de información sexual gratuito, el 910-2030. Nada de eso continúa. Y todo esto en estos años en el que tenemos cobertura y tenemos marco legal desde el 2010, ¿verdad? Que tenemos la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que ya instaba a que las instituciones velaran y llevaran a cabo acciones. El Gobierno de Canarias, en vez de continuar esa línea, lo que hizo fue desmantelar todos los servicios públicos que existían. ¿Seríamos una sociedad mejor desde el punto de vista de educación sexual y afectivo-sexual si todas esas acciones hubieran trascendido en el tiempo? De hecho, lo que un poco pudimos ver en los informes es que en el año 2018, cuando hicimos el último estudio, habían aumentado niveles como el número de interrupciones de embarazo en Canarias, el número de embarazos en mujeres jóvenes, aumentos de infecciones de transmisión sexual que considerábamos casi, ¿verdad?, erradicadas, aumento de las violencias sexuales. Bueno, pues estamos hablando de que es una sociedad con menos acceso a la información, al asesoramiento y, por tanto, pues con menos posibilidades de hacer que sus derechos sexuales y reproductivos pues los puedan vivir. ¿Y eso? ¿Lo han notado los jóvenes? Se lo preguntamos a ellos, ahora que todos son mayores de edad, ¿cuándo asistieron a su primer taller de educación sexual? Ostras, yo creo que lo mío fue desde primero hasta cuarto de la ESO, o sea que... Sí, en la ESO. En la ESO. En la secundaria ya. Con 12, 13 años por ahí, creo. Sí, pero ¿de primero a cuarto o una cada 2 años? No, de primero a cuarto. No. A mi grupo de clase sí, de primero a cuarto. Yo no tuve charlas, tío. Lo único que tuve es una profesora que era medio rebelde y de biología así nos explicó más o menos por encima. Y ya está. A mí sí me dieron solamente una charla en tercero de la ESO. Lo recuerdo porque es que además fue en la biblioteca y me tocó salir a mí a ponerle el condón al platanito, así que es que no se me va a olvidar en mi vida. Yo creo que yo sí tuve 2. O sea, una en plan primero de la ESO, llegas a primero y típico traen una de madera. Sí. Y tú, ¿cómo? Y todo el mundo, eso no es así, ¿eh? Yo me acuerdo de la broma. Y luego sí que en cuarto creo que hicimos otra. Que es verdad que cuando tú vas a dar una charla a un instituto, no es lo mismo darle la charla a unos niños de 11, 12 años que van a decir y se van a estar riendo que a unas personas que son más o menos más maduras, que no se van a estar riendo de esas cosas. Claro, pero puede... Entonces, eso es más por lo que te dan desde pequeño. Ya, por eso deberías de... Te vas criando no con eso, que te hace gracia, lo tienes partes. como algo que es gracioso. Yo creo que la pueden tener todos los niños, solo que adecuando el contenido que vayas a dar con otras palabras. Yo creo que descubrí la masturbación en un vídeo, ¿sabes? De decir, hostia, que esto existe. Y es típico niño pequeño de, hostia. Pero ya está, en las clases nunca. Vamos. O sea, por ejemplo, ¿te enseñaron alguna vez un condón femenino? No. ¿Nunca has visto un condón femenino? No. O sea, ¿solo te explicaron como método anticonceptivo el condón? El del hombre, sí. O sea, es que en el instituto solo te daban charlas de chico y chica. Nunca de chica, chico. Siempre fue chica. Pero si yo tuviera que ir
al ayuntamiento a pedirle que hablen más de eso en una charla, no hablaría ya de cómo me tengo que proteger porque es de lo único que hablan, ¿sabes? No tendría que decirle, oye, mira, que necesitamos más información sobre cómo protegernos, porque las charlas solo se dedican a hablar de eso, de cómo se tienen que proteger. Iría a decirle, pues mira, quiero que le expliques a los hombres dónde está el clítoris, para empezar. Es un punto muy favorable para nosotras. Quiero que también nos expliques cómo podemos tener relaciones sexuales las tías con las tías, porque solo conocemos las tijeretas y hay muchas más posturas, ¿sabes lo que te quiero decir? Quiero que le expliques hasta qué punto puede ser consentido que una tía te pida que le des un bofetón y que le insultes en medio del acto sexual. Cosas así, cosas que sé que me van a servir para mantener relaciones sexuales. Pues hay un instituto que nos permite asistir a uno de sus talleres. Bueno, buenos días. Venimos Amor, Paula y yo, que soy Julia, a hablarles de pornografía y de sexualidad. Básicamente, la pornografía se creó como un medio de entretenimiento para adultos, que pretendía entretener a adultos en un mundo de fantasía. En ningún momento se pensó que la pornografía iba a ser una fuente de educación o una fuente de información o formación para las nuevas generaciones. No pretendemos decirle lo que pueden o no pueden consumir, pero sí queremos situar la pornografía en un contexto para que ustedes tengan las herramientas y sean capaces de ser críticos de lo que ven en la pornografía. Tiene pinta de que era mucho más completo del que me dieron a mí en el instituto, que era como poner un condón, un preservativo y ya está. Bueno, a mí ni eso, te ponen ahí. Hay intervenciones educativas de distintos profesionales sanitarios que de forma voluntaria van a los centros, pero no tienen un programa establecido, va un poco con la libre cátedra de cada uno de nosotros. Actualmente esa carencia de programa educativo sexual hace que en muchos centros se abarque la educación afectivo-sexual desde un punto de lo que es la heterosexualidad. Estamos dejando fuera a un porcentaje muy importante que necesita de una educación afectivo-sexual integral y que contemple a todas las personas. Este tipo de talleres de educación sexual a mí siempre me ha parecido muy bien y siempre he dicho que ojalá lo hagan desde más pequeños porque nosotros no sabemos nada en realidad y nos falta mucha información. Cuando tengo este tipo de dudas le pregunto a mis amigas o busco en internet. A mi familia no le pregunto. Para ellos eso es como un tema tabú y nunca me han dado esa confianza de eso. Desafortunadamente no sienten que somos fuentes de información. La fuente de información para ellos, como una generación digital, son Internet. Y en Internet, desafortunadamente, toda la información que encuentran está en el mundo de la pornografía, que al final les genera patrones que no son saludables para entender lo que es una relación consensuada o una relación segura o una relación igualitaria. Porque las familias tampoco han recibido educación sexual, ¿no? Entonces tampoco saben cómo hacer educación sexual, ¿no? Se están encontrando ahí un barco que tienen que guiar y... Que no es lo mismo que antes, pero hoy es la pornografía. Anteriormente eran las revistas porno, los cines X y el videoclub con los VHS, ¿no? Por eso es El tema fundamental. es el tabú, el Sí, tabú tabú. que hay. O sea, ese es el gran tema, ¿no? Que sigue estando. Soy Albina Martel, madre de 2 niñas de este instituto de 17 y 12 años. A veces recibe mala información, entonces para mí es súper importante como madre que mis hijas reciban una buena educación en todos los ámbitos. Si yo hubiera tenido esa educación cuando era adolescente, en muchas cosas no me hubiera equivocado. Las dudas que los adolescentes tienen en este tipo de cuestiones no distan demasiado a las dudas y a los cuestionamientos que tendríamos hace 20 o 30 años. Lo que sí es verdad que ha cambiado el medio y el vehículo por el que le llega esa información se ha cambiado radicalmente. La rapidez ahora es enorme y si cabe la desvinculación de la afectividad respecto a las relaciones sexuales y a la educación sexual se hace mucho más patente. La sociedad es responsable de la educación integral de nuestros jóvenes, cada uno en la parcela y en el campo al que pueda llegar. El planteamiento que nos tenemos que hacer los adultos es hasta qué punto nuestra falta de información y educación a nuestros niños está generando adultos o jóvenes cuyos patrones están basados en una ficción que es la pornografía.
Es muy importante que ustedes sean críticos de lo que ven cuando van al cine y cuando ven porno. La realidad y la ficción no son lo mismo y tienen que ser capaces de saber qué es ficción y qué es realidad y nunca intentar llevar el mundo de la ficción a la realidad, porque es un fracaso seguro. Pues nada, yo darles las gracias por el tiempo que nos han dedicado, recordarles que el miércoles nos volvemos a ver para resolver todas esas preguntas que nos plantearon y para tratar más áreas relacionadas con la sexualidad. Muchas gracias. Este centro que acabamos de ver es el Instituto de Enseñanza Secundaria José Serpa de Vecindario, en Gran Canaria, un ejemplo de muchas cosas, entre otros de este. Pero ¿creen que están los centros de Canarias en las mismas circunstancias, parecidas circunstancias a este? ¿Es suficiente lo que están dando? No, para nada, porque como decía en el vídeo, ¿no? Se trata de la sensibilidad de la comunidad educativa que esté implicada, se hace o no se hace. Sí. Y ahí mi experiencia es que se repite constantemente el argumento de me da miedo la reacción de las familias. No hago porque me da miedo a qué me va a decir el padre o la madre, o prefiero que no lo digas de esa manera, que no seas tan explícita, porque después la familia me van a venir a echar bronca. Y el caso es que han tenido experiencias de ese tipo en el pasado, ¿no? Claro. De a lo mejor de una comunidad de 200 familias, una familia. Te dice que estás adoctrinando a sus hijos. Por ejemplo. Y entonces ocurren cosas como lo del PIN parental. Esas barbaridades, sí. ¿Puede ser que por una familia o dos familias de una comunidad educativa se frustre la educación afectivo-sexual de todo un colectivo de personas? Pues no debería, pero parece que sí. ¿No existen mecanismos para imponer de alguna manera el criterio? Se encuentran solos, el profesorado se encuentra muy solo y después la sociedad tampoco apoya al profesorado, ¿no? O sea, se encuentran muy solos en general, ¿no? Es esa la sensación que a mí me da. Esos padres y madres, esas familias que infunden temor en la dirección de los centros, ¿es porque son conscientes de que ellos son capaces o creen que son capaces ellos de educar a sus hijos en la sexualidad? Yo creo que en la mayoría de los casos... ¿O es casos, que no quieren que se les eduque? Mi sensación es que parten de ese modelo tradicional y clásico, arcaico, viejuno, que parece que ya está superado y para nada, ¿no? Seguimos en ese modelo heterocéntrico, reproductivo, la sexualidad la relacionan con el sexo y claro, la sexualidad son tantas cosas que ese desconocimiento lleva al miedo, lleva a los prejuicios, lleva al tabú, al silencio, a esconder. Es muy importante el autoconocimiento, el desarrollo de nuestra personalidad y en ese sentido, claro, si tú crías a un ser humano disfuncional en algunos aspectos, va a generar ciertas problemáticas a nivel social. Entonces hay que buscar la manera en la que lleguemos a un acuerdo común de cuáles deberían ser los acuerdos mínimos para poder desarrollarnos como personas en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero el acuerdo mínimo está, que son los derechos sexuales y reproductivos. Pues más fácil todavía. Yo creo que ya está estos son casos muy aislados. Yo creo que en general, la sociedad en general, las familias en concreto, tienen ganas de ayudar a sus hijos a vivir mejor, a ser más felices. Pero no se atreven con temas como este. Porque se quejan, los chicos y las chicas se quejan de que tienen que acudir a sus amigas o a sus amigos y a Internet. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos miedo los padres. Los centros educativos y las familias somos en este momento los grandes ausentes de la educación afectivo-sexual de nuestras infancias y de nuestra juventud. ¿Cuál es el motivo ideológico que puede llevar a una formación política o a un colectivo humano a negar la educación sexual? Que sabemos que acarrea, la no educación sexual, quiero decir, acarrea graves consecuencias para nuestra sociedad. ¿Qué motivo ideológico puede haber en esto? El control de la sexualidad. El control. Todas hacemos educación sexual. Claro. El silencio, el miedo, es una forma de educar las sexualidades. El porno erotiza la violencia, ¿no? O sea, conecta la erótica con la violencia, ¿no? Y eso sí que es un peligro, ¿no?
Pues yo considero que si tú eres madre y padre y tienes un hijo que es menor de edad, deberías de ponerle el control parental para que él no acceda a cosas que no debería de acceder. Pero ¿y si el niño se va al colegio o a casa del vecino y los padres de ese niño pues no lo tienen restringido y ve porno, qué? Por mucho que le intentes poner puertas al campo, que te dice que no pueden usar una VPN o cualquier otro programa que hoy en día está a la orden del día. Yo tengo curiosidad por saber si tú consumías pornografía siendo menor de edad y si te era fácil, porque si con 5 años ya vistes a los hombres gritando, algo tiene que haber ahí que haya detonado. Es una cosa que tú piensas que no, pero es demasiado fácil de ver. A las 2 de la mañana mismo, como yo te digo, a las 2 de la mañana se hallan programas de sexo en la tele. Sí, en Twitter también hay un montón de páginas En que Twitter son pornográficas y cada 2x3 hay un vídeo ahí, es como súper intrusivo. Y en el Google mismo tú buscas porno y lo primero que te salen son todas las páginas. Vale, pero cuando tú entras te dicen, eres mayor de edad. Claro, pero ¿cómo Claro. van a comprobar ellos que eres mayor de edad? Yo puedo pinchar el botón y decir, sí, claro, tengo 18 años y tener 15. Y accedes directamente. Claro. Pues yo considero que si tú eres madre y padre y tienes un hijo que es menor de edad, deberías de ponerle el control parental para que él no acceda a cosas que no debería de acceder. Vale, lo puedes poner en su teléfono, pero ¿y si el niño se va al casa del colegio vecino? o a casa del vecino y los padres de ese niño pues no lo tienen restringido y ve porno? ¿Qué? Eso ya es otro tema aparte. Yo creo que estamos más introducidos a tener relaciones sexuales que sean violentas en ese aspecto, con bofetones, cachetadas, insultos, escupitajos, porque es a lo que nos hemos acostumbrado, ya sea consumiendo pornografía o a través de las películas o a través de que mi amiga lo probó y le gustó y yo lo probé también, lo que sea. Pero creo que sí, que es algo que ya tenemos muy interiorizado y que es lo más normal en gente de nuestra edad. Yo creo que ahora lo raro es encontrar a alguien de nuestra edad que nos diga, oye, mira, no, que no te voy a bofetear en medio del sexo. El no encontrarlo lo ves raro. Sí. Hombre, pero es que no puedes esperar a que a todo el mundo le guste lo que a ti te No, gusta. evidentemente, Ya, evidentemente, pero si yo tú por no te paras a pensar, o sea, si tú no te paras a hablar con esa persona, si a ti te gusta eso o no te gusta, es muy raro, porque la mayoría de gente no te viene y te dice, oye, me gusta que me peguen galletazos ahí en la cama. O sea, no puedes pensar que a todo el mundo le va a gustar lo mismo. Yo creo que sí que tenemos una sobrerepresentación del placer masculino a la hora de cuando tú buscas por categorías. Sí que es verdad que encuentras muchos más vídeos de contenido hecho para hombres que para mujeres. Y ya simplemente en el tratamiento que tienen ellos dentro de esta película, ¿no? Porque al final no deja de ser ficción, se da mucho más placer al hombre que a la propia mujer. Yo creo que deberían de hablar del tema del placer de la mujer más. Y hay muchas cosas muy diversas para hacer que te puede dar placer tanto al hombre como a la mujer. Ya que ellos y ellas han empezado, hablemos ahora de porno. Antes de Internet ya existía la pornografía, pero desde que en 1989 se inventara la red, el porno e Internet han ido tan unidos que la pornografía ha ayudado a desarrollar nuevas tecnologías, como los sistemas de pago, la geolocalización o el streaming de audio y vídeo. Desde hace años, de las 15 páginas web más visitadas del mundo, siempre hay al menos 3 que son de pornografía. Esto es muchísimo, y más teniendo en cuenta que en el mundo hay al menos 33 países que prohíben totalmente el acceso a la pornografía en Internet, y otros 28 países imponen serias restricciones. La pornografía es la quinta industria que más dinero mueve a nivel mundial, por detrás de las drogas, la prostitución, la banca y la industria armamentística. Los expertos calculan que la industria del porno mueve aproximadamente unos 100.000 millones de dólares al año. España está entre los países que más pornografía en Internet consume. De los 20 primeros países, nos encontramos en el puesto número 11. Le solemos dedicar algo menos de 10 minutos cada vez que nos conectamos a una página porno. Y según las estadísticas de Pornhub, uno de los gigantes del porno en Internet, en nuestro país los términos que más buscamos el año pasado fueron 1. Hentai, 2. Español y 3. MILF. Pero hay más de 100 categorías y algunas son explícitamente violentas contra las mujeres, como la categoría manada, o hacen referencia a sexo con menores de edad, como la categoría teens, es decir, adolescentes. A finales de 2020, una investigación periodística del New York Times denunció que Pornhub sacaba beneficios económicos de vídeos en los que se veían violaciones, en ocasiones incluso a menores, pornografía de venganza, vídeos de cámaras espías en baños y duchas, o vídeos racistas,
y misóginos. Una de las principales conclusiones del estudio sobre pornografía online en España de 2021 es que el porno normaliza la violencia, inculca la cultura de la violación y las actitudes sexistas. En nuestro país, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía y acceden a ella por primera vez en torno a los 12 años. ¿Está marcando la pauta el porno de lo que consideramos normal en las relaciones sexuales? Claramente incide, y más teniendo en cuenta la facilidad con la que se puede acceder a ese contenido. Que si ya de por sí una película que no tenga contenido sexual no logra normalmente reflejar cómo son las relaciones sociales, las películas pornográficas menos todavía. Claro, además es que el porno está dando respuesta a todas las dudas e inquietudes que tienen los niños, niñas, jóvenes que están empezando a construir de manera activa su sexualidad, ¿no? Y es que el porno, tú no lo encuentras, el porno te encuentra a ti. Entonces, ¿está marcando de alguna manera el desarrollo sexual de las personas jóvenes? El porno lo que nos enseña es un tipo de cuerpos, un tipo de prácticas totalmente ligadas a la genitalidad, que no tienen absolutamente nada que ver con cómo vivimos las relaciones sexuales las personas. Si queremos hablar de sexualidad con la gente joven, tendremos que hablar de diversidad corporal, tendremos que hablar de placer, de disfrute, de afecto, de ternura, de comunicación, tendremos que hablar de respeto, tendremos que hablar de ética del cuidado, tendremos que hablar de consentimiento. La mayoría de esos niños y niñas, ¿no? Que, sobre todo niños que acceden al porno, por debajo de los 12 años, encuentran primero, o sea, tienen primero una imagen sexual del porno antes de tener ellos y ellas mismas una relación sexual, aunque sea un beso. La ficción y la realidad, esa disonancia cognitiva que se puede generar. Algunos estudios hablan incluso de la influencia del porno en la autoestima y en la propia imagen corporal de las personas que lo consumen. Yo recuerdo en un informe de un teléfono de información sexual de Andalucía que hablaba que los chicos decían que tenían disfunción eréctil. Entonces, cuando se indagaba un poquito, ¿no?, en qué es lo que ocurría, es que aprendían a través del porno que su erección tenía que mantenerse durante un tiempo, que la eyaculación tenía que darse durante... Y claro, como la realidad no tiene nada que ver con eso, pues ellos interpretaban que tenían una disfunción. Y en el caso de las chicas, la primera pregunta era que tenían problemas de anorgasmia, porque no conseguían tener orgasmos a través del coito, ¿verdad? Y era también porque aprendían a través del porno o porque eran sus compañeros masculinos los que le demandaban esas prácticas sexuales. ¿Y que quiénes son en su mayoría los que hacen los guiones y los directores de esas películas? Claro. En cuanto a la violencia tan generalizada en muchas producciones pornográficas, ¿está provocando realmente el crecimiento de violaciones entre personas menores o adolescentes hasta el punto de ser la responsable directa, o hay otros factores? Puede ser un elemento, pero todo acompañado también. Claro, esto es una cuestión multifactorial. Es un elemento que debe tener importancia. También depende de un sistema heteropatriarcal, de relaciones de poder. La cultura de la violación se está transmitiendo constantemente, pues, a través de toda esa socialización que nos rodea, ¿no? Entonces, el porno lo único que hace es una expresión artística, ¿verdad?, cultural, y el porno erotiza la violencia, ¿no? O sea, conecta la erótica con la violencia, ¿no? Y eso sí que es un peligro, ¿no? Un momento, vamos a profundizar en este asunto. La escalada de violencia sexual cometida contra menores y perpetrada por menores está encendiendo todas las alarmas. En España han copado titulares casos como el de la violación grupal a punta de cuchillo que sufrió una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona. Los agresores, 5 menores de edad, 3 de ellos inimputables por tener menos de 14 años. No es un hecho aislado. Los casos se han repetido en Tarragona, Valencia, Madrid y Alicante, donde se investiga otra violación grupal a un adolescente. Canarias no queda al margen de este tipo de situaciones.
En lo que llevamos de 2023 no tenemos todavía los datos estadísticos, evidentemente, se realizan al final de año, pero sí que hemos advertido un aumento de las denuncias por delitos sexuales. Y en especial nos llama la atención los casos que se están denunciando no inmediatamente, sino varios años después de que se cometa la agresión. Los casos que más vemos entre menores son los abusos sexuales y también estamos viendo muchos casos de agresiones sexuales en el ámbito de la relación de pareja. Esto nos llama también la atención. Agresiones sexuales en grupo, en lo que llevamos del 2023 no hemos tenido denuncias. El año pasado sí que hubo varias denuncias por supuestos de agresiones sexuales en manada. ¿Pero qué tiene que ver el fácil acceso a la pornografía con todo esto? Lo que está claro es que la mayoría de los agresores sexuales suelen presentar algún tipo de distorsión en el ámbito del concepto de las relaciones afectivas y sexuales. ¿Puede la pornografía estar influyendo en estas distorsiones? Pues sí. Si bien no establece una relación directa, un estudio de Save the Children encuentra elementos comunes. La pornografía violenta es la que tiene mayor consumo entre los adolescentes porque realmente es la que está, digamos, de libre acceso, ¿no? Los adolescentes y las adolescentes que consumen más pornografía sí que se ve que llevan a cabo en mayor medida o en una mayor tendencia de conductas de riesgo, ¿no? Como puede ser que la pornografía da ideas para las prácticas en sus encuentros sexuales, que el 47% lo ha llevado a cabo y en algunos casos han llevado a cabo prácticas en un más del 10% sin el consentimiento de su pareja. Esas son las correlaciones que hemos podido hacer, o como por ejemplo una mayor tendencia a usar chats o plataformas con desconocidos con fines sexuales. Son esas las correlaciones que hemos podido Cada vez necesitan más para llegar al mismo nivel de excitación, entonces van subiendo. Que funciona sinápticamente como una droga también, la pornografía. Totalmente. En este estudio de desinformación sexual, pornografía y adolescencia, veíamos también en los grupos de discusión que los chicos reconocían que había conductas que estaban mal, pero que no podían evitar esa erotización, ¿no?, por parte de esas conductas, y que al final vemos que el 54% de adolescentes que consumen pornografía les da ideas, ¿no?, y que en un 30% ven que es su única fuente de información, con lo cual estamos dejando que esa pornografía, que está marcada por la violencia, por la desigualdad, ¿no?, y que muchas veces el sufrimiento, la humillación forman parte de ese contenido, sea quien les enseñe el consentimiento, la falta de él en este caso, ¿no?, o qué conductas son deseables en estos encuentros sexuales. Según un informe del Ministerio del Interior de 2021, casi la mitad de las víctimas de delitos sexuales son menores. El tipo de medidas que prevé la ley para este tipo de agresores menores de edad pues van desde la más grave, que es el internamiento en régimen cerrado, y en los casos de menor gravedad, como pueden ser tocamientos o similares, se podría aplicar la medida también de libertad vigilada. El problema que tenemos con los menores de 14 años es que efectivamente son inimputables y únicamente se prevén medidas de protección para los mismos. Y sí que podemos también decir que en este caso ha aumentado el número de denuncias por delitos sexuales cometidos por menores, a veces de edades muy cortas. Estamos hablando de niños de a lo mejor de 8, 9 años o incluso menos. Suelen ser tocamientos en la mayoría de los casos, pero algún caso ha habido que ha ido un poquito más allá. La base antes de todo esto, por supuesto, es como siempre la educación, tanto para que el futuro agresor sexual no llegue a serlo, para que pueda él identificar cuándo la relación es consentida y cuándo no, y también para que las víctimas tengan los recursos para que si se encuentran en una situación de estas sepan reaccionar. Pero sigamos, porque mientras esto ocurre hay quienes prefieren mirar para otro lado. El 80% de los andaluces cree que sus hijos menores no consumen pornografía en la red. El 68% de los progenitores confiesa que no controla si sus pequeños observan escenas sexuales a través de Internet. Eso está bien, ¿eh? La falta de implicación de muchas familias, ¿no?, en el miedo que tienen tan grande y el tabú tan grande. Creo que hay un dato también que dice que solamente el 3% de los niños y niñas que ven pornografía lo cuentan en casa.
Y entonces estamos hablando de que lo que necesitamos es fortalecer espacios de confianza, ¿no? Veamos este otro. El acceso de menores al porno solo se limita por el control parental. ¿Es suficiente el control parental? ¿Creen que ahí hay que ir a una medida más drástica como prohibir el porno a las personas menores de 18 años? Bueno, la política de prohibiciones yo creo que no consigue nada. Hay países como Reino Unido o Francia que ya exigen un certificado digital que demuestre la mayoría de edad del usuario antes de entrar en este tipo de webs. Por mucho que le intentes poner puertas al campo, que te dice que no pueden usar una VPN o cualquier otro programa que hoy en día está a la orden del día. Bueno, a lo largo de todo este programa ha girado la solución en torno siempre a la educación, a construir una educación sana en la que tiene que participar necesariamente, tiene que implicarse necesariamente toda la sociedad. ¿Cuál es esa educación sana? ¿Qué modelo es el que podemos adoptar? Pues una que vaya en base a la comunicación e intentar entender a la persona que tenemos delante, que no sea guiada por los impulsos, sino que haya una empatía. Una educación afectivo-sexual que parta de entender la sexualidad como algo positivo, algo placentero, algo diverso. Una educación afectivo-sexual en la que estemos todas implicadas. No enfocar solo a los niños y a los jóvenes, sino también a los que en un día fueron jóvenes y han crecido y no han tenido la oportunidad de tener esa educación sexual. Y desde luego que parta de nuestras escuelas, ¿verdad? Que podamos construir espacios donde... Nuestras familias, nuestros barrios. Nuestras familias, nuestros barrios, que construyamos espacios seguros. Hacer una educación sexual feminista, integral y desde la diversidad sexual va a permitir llegar a todas las personas de manera real. Y se está haciendo, poquito a poco, se está haciendo. Se está haciendo poquito. Vamos por el buen camino, a pesar de... Necesitamos ese plan integral que apoye, pero poquito a poco vamos. Yo creo que el sexo se debería de hablar a partir de 16 años. Sí, porque, vamos a ver, a mí no me sentaría bien que mi hijo con 10 años viniera y me dijera, oye, la perdí. O sea, niño, tienes 10 años, vete a jugar al parque, deja de hacer cosas que no deberías. No, pero hay ¿sabes? niños que son muy pequeños que lo escuchan en su vida cotidiana, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, en el colegio, en donde sea, y le surgen dudas. Yo creo que puedes hablar con un niño también de sí, sexo, solo que dudas, tienes que hablar pero ya en caso de en otro tono. Ya tal, no. O sea. Yo creo que es bueno que lo sepan desde que les surja la duda. En plan, porque es mejor que lo sepan por alguien que los quiere proteger y que les quiere decir las cosas bien y que salga bien preparado en ese aspecto, a que lo busquen y se malinformen o tengan algún problema o no lo busquen pero lo hagan y después sea peor. O sea, creo que lo puedes tener una conversación con un niño normal sobre cualquier cosa. Ningún tema tiene por qué ser un tabú para hablarlo con un niño. Solo tienes que adecuarte a la edad que tienes y explicárselo con otras palabras para que lo entienda. Pero se lo puedes explicar exactamente igual. Pero si lo normalizamos poco a poco, las próximas generaciones lo tendrán como algo súper normal. Claro, y eso es bueno, pero tiene que ser poco a poco, tiene que ser progresivo. Lo complicado no es que las próximas generaciones lo tengan como algo normal. Lo complicado es hacer entender a las antiguas generaciones de que es algo normal. Eso es lo complicado. A ver, yo si tuviera hijos en un tiempo, la hablaría de sexo con una edad, con 10, 11 años, que él me pueda entender, que tenga conciencia, que sepa esto está mal, esto está bien, le puedo explicar yo. Pues con 5 años un niño no te va a decir, no le vas a decir tú, mira, esto es un condón y esto se pone así. Pues el niño te va a hacer ni puto caso y no te va a entender nada. O sea, a día de hoy sigo sin plantearme el tener hijos, pero sí que es verdad que lo veo una cosa súper lógica, porque si la sociedad sigue avanzando en el sentido en el que vamos, tenemos que normalizarlo. No podemos ser nosotros nuestros padres y decir, aquí hay una barrera, no vayamos por ahí. Si en algún casual tuviera un hijo, sería para hablarlo, porque no lo veo lógico el que la sociedad dé un paso hacia adelante en normalizarlo y yo pongo una barrera, mi hijo no lo va a entender.